Bueno, nos tardamos un poquito, pero ya estamos de regreso aquí desde la sala de juicios orales de la Universidad Marista en Mérida, Yucatán. Y vamos a continuar con un tema no solamente que pudiera ser apasionante desde la perspectiva jurídica notarial, es un tema necesario de abordar. Y no tengo ninguna duda que quién mejor para hacerlo que los notarios Bernardo Rivadeneira Pérez. Muchísimas gracias, Bernardo. Notario yucateco, amigo, participante en gremios relevantes e importantes, de mucho afecto y de mucho cuidado en la prevención de conflictos, con un centro de mediación importantísimo, quizá el más importante en todo el sureste de la República y áreas y países circunvecinos, un gran experto en cuestiones de organización, de planeación y de prevención de los conflictos. Muchísimas gracias, Bernardo, por haber aceptado la invitación. Y al notario Nicolás Vázquez Alonso, notario de Puebla, amigo también, un impulsor decidido de los medios alternativos de solución de controversias, un impulsor decidido de la mediación, un impulsor decidido de la prevención de conflictos y de cómo hacer las cosas bien. Me refiero brevemente al currículum de Nicolás. El de Bernardo es tan modesto que no nos los quiso dar, y a Nicolás se los tuvimos que sacar con sacacorchos, y me referiré brevemente al de él. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, especialista en Derecho Financiero por la Autónoma de Guadalajara, maestro en Finanzas Públicas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde también estudió la maestría en Derecho Fiscal, maestro en Derecho Contractual por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, doctor en Derecho por la propia Escuela Libre de Derecho de Puebla, diplomado en Mediación por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de donde además fue fiscal anticorrupción por los años 2005 al 2011. Es catedrático en Derecho Civil en la Universidad de las Américas, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Autónoma de Guadalajara, la Palafoxiana de Derecho, por citar alguna de ellas. Y es presidente de la Asociación de Mediadores del Estado de Puebla. Queridos Nicolás, queridos Bernardo, mis respetos, mi reconocimiento y mi afecto por su presencia. Y aprecio mucho también, hablando de presencias, que esté con nosotros el notario Bolívar Navarrete Heredia, notario número 1 en Zihuatanejo, Guerrero, y quien es un trabajador incansable en el gremio desde hace muchísimo tiempo, que lo hace sin necesidad de un reflector y cuyos resultados son evidentes en distintas acciones que se están tomando y que pronto van a ver la luz con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Boli, también por estar acá en Mérida. Y bueno, pues iniciemos, queridos Nico, querido Bernardo. Pues muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, representado por su presidente, don Guillermo Escamilla. Muchas gracias, Memo, por la invitación para compartir con todos los presentes de manera física aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, y para todas las personas que nos hacen el favor de mirar a todo lo largo y ancho del país. Desde luego es un placer compartir este panel con mi gran amigo Nico Vázquez, que es pues uno de los muchos ya llaneros solitarios que empiezan a dejar de ser solitarios en el país, con toda esta gran cultura y este gran impulso al tema de la mediación, con el que hemos compartido muchos foros y hemos coincidido. Mi respeto y admiración, de verdad, es un lujo tener a Nico con nosotros, con todo lo que ha hecho desde la parte jurídica y humana. Desde luego, pues saludo a nuestro gran amigo Bolívar, muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Y bueno, pues lo que el tiempo requiere, pues es ocuparlo. Vamos a dividir esta intervención que se llama las sucesiones y los conflictos en dos partes. La primera, pues a cargo de un servidor, perdí el volado, y la segunda con la parte de Nico. La parte que a un servidor le corresponde, que además es muy especial porque permite conjugar la parte humana, la parte social con la parte jurídica. Y eso es algo muy, muy interesante porque al final del día
nosotros los notarios pues estamos inmersos en este tema tan sensible de la transmisión de bienes, y decían en el panel anterior muy bien, Elmer, Carlos, con el corazón. Al final del día pues somos todos seres humanos, y ahí es en donde encontramos pues la verdadera forma de ser y de hacer pues en la vida de todos nosotros. Entonces vamos a platicar primero de las sucesiones y los conflictos desde una perspectiva combinada, como les decía, la parte social, humana, y la parte jurídica, que se puede combinar, que es parte de lo mismo. Incluso lo jurídico con lo humano se puede combinar. Aquí que estamos en Yucatán, una tierra de romance y de grandes artistas, les recomiendo la canción Devuélveme la vida de Sergio Esquivel, que habla precisamente de una sentencia en una relación afectiva. Está muy interesante. Aquí hay mucho arte en Yucatán. Empezamos platicando con lo siguiente. Voy a poner esto de aquí para que me pueda ubicar, gracias. Quiero primero compartir 3 conceptos base que nos van a servir para contextualizar la segunda parte de lo que vamos a hablar. La primera es confianza, el concepto confianza. Estamos ante una crisis de confianza social generalizada. Esa es una pregunta de reflexión que debemos de empezar a hacer. Hay un dicho que reza: si no hay confianza, pues no hay civilidad. Fe en todas las materias significa confianza. Fe pública es la que nosotros los notarios damos en los instrumentos y en nuestra actuación. Fe también es en materia religiosa. Fe es en materia social. Fe es igual a confianza. Entonces, estamos ante una crisis de confianza generalizada. Ese es un gran tema. ¿Por qué? Porque desconfiamos algunas veces por deslealtad, por infidelidad, a veces por resoluciones de autoridades que se separan estas resoluciones de la ley o de la justicia, por ineficiencias procesales, por corrupción, por errores involuntarios, desde luego, comisión de delitos. Oye, no creo en la sentencia, no creo en la resolución. Este es un tema muy grave y muy sensible de lo que está padeciendo nuestra sociedad, como muchas otras sociedades, crisis de confianza. Y entonces, pues bueno, nuestra institución notarial se distingue precisamente por la fe, por la confianza. Entonces, esa es una primera reflexión que debemos de hacer, porque lo que vamos a platicar más adelante nos va a llevar también al tema de confianza. La segunda es pues platicar de las características del testamento. Desde luego en este caso pues no vamos a hacer un análisis jurídico porque aquí hay expertos, pero pues bueno, todos sabemos qué es el testamento: disponer de mis bienes después de mi muerte, con las características que vamos a señalar para efectos de también mencionarlas un poquito más adelante. Acto unilateral, únicamente puede otorgar el testador, ya nos decían que no puede ser por medio de mandatario. Personalísimo, revocable y libre. También anclamos estos conceptos para efecto de lo que nos va a seguir en la plática. Y la tercera reflexión que quiero poner a consideración de ustedes para pasar a la siguiente parte es asesoría notarial versus consultoría jurídica. Vamos a ver, nuestra ley establece lo siguiente. Voy a poner la ley del Estado de Yucatán. Revisé también la ley de la Ciudad de México. Todos los artículos que vamos a poner son similares, hay pequeñas diferencias y pues entendemos que en la mayoría de los estados hay disposiciones similares. En este tercer concepto de arancel, de asesoría notarial versus consultoría jurídica, encontramos que en el caso de Yucatán el artículo 7 dispone que en el ejercicio de sus funciones el notario actuará como asesor jurídico. ¿Cuáles son los alcances del asesor jurídico? Y dice, por lo que instruirá a estos sobre los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que pretendan. ¿Qué significa? Que va a llegar una persona y nos va a decir, oye,
quiero transmitir mis bienes, quiero que mis bienes se transmitan para después de mi muerte. ¿Qué debo de hacer? Pues bueno, la respuesta es un testamento. Bueno, y después vamos a empezar a entrar hasta dónde vamos a llegar a esa asesoría. Ya en el panel anterior, con toda claridad, nos expusieron el contexto del apoyo, de la ayuda, de la asesoría al testador, pero pues también existe el otro concepto de la consultoría jurídica, incluso hasta para el tema de cobro de honorarios. Le decía a Memo cuando él hizo la reflexión que iba de por medio de nuestra fe pública, hace un momento, que me puse chinito porque efectivamente, y estaba viendo en algunos mensajes el costo de los testamentos de 2,000 pesos, 1,500 pesos y a veces hasta gratis, a cambio de la fe pública y del patrimonio personal. Entonces uno empieza a hacer esta reflexión, que son temas sensibles, pero que hay que ponerlos sobre la mesa. En donde dices, oye, ¿mi trabajo vale ese riesgo? ¿No será acaso que el acto de formalización de un testamento es diferente al acto de la consultoría jurídica? En donde no solamente voy a tratar de interpretar la voluntad de él, sino también a darles más opciones a los testadores para que puedan hacer diseños patrimoniales auténticamente de su sucesión. No solamente con la persona sencilla que puede venir con nosotros con pocos bienes, sino también las corporaciones, las empresas y demás. Pareciera a veces que el testamento podría quedar corto, insuficiente, si es que no hacemos una verdadera consultoría jurídica. Por supuesto, respetando la voluntad del testador, acto personalísimo, interpretándola y por supuesto también pues ajustándonos a la ley de lo que él quiera, pero mostrándoles todas las más distintas y diferentes opciones que puedan existir. Entonces, podría parecer que estamos entrando a otro mundo. Y entonces aquí dejaría el cuestionamiento. ¿Es la asesoría parte de la función notarial o la consultoría tendría que ser una cosa por separado? Bajo esas tres perspectivas, entramos en materia. El enfoque de la previsión de conflictos. Lo primero que consideramos que debemos compartir con el testador cuando llega a nuestras notarías a disponer de sus bienes para después de su muerte, desde luego en las condiciones emocionales, racionales que deban de ser, es visualizar hacia futuro, un déjà vu inverso, visualizar hacia futuro qué va a pasar el día que él ya no esté. Imaginarse a sus herederos qué van a hacer. En México, pues la familia, como decíamos en una plática previa, es la base de la sociedad. La empresa es la base de la economía también. Y la familia, pues bueno, no por ser hijo necesariamente ya tengo derecho a unos bienes. Ahí también hay parte cultural que debemos de saber gestionar, dándole elementos al testador para que pueda ir decidiendo. ¿Qué va a pasar? Si lo vemos desde la óptica familiar, conocemos a nuestros hijos. Los que somos papás y tenemos a nuestros hijos, pues todos son diferentes, tienen características y se actúan de manera diferente. Sabemos qué puede pasar. Mientras uno esté en casa, pues habrá orden porque hay una autoridad. Esto en materia empresarial lo manejamos mucho con gobierno corporativo. La sostenibilidad de las empresas es cuando hay un gobierno, una autoridad, y cuando ya no está la persona, cuando son gobiernos unipersonales, pues necesitas institucionales a las empresas para que puedas trascender. Entonces, pues tú sabes si tus hijos se van a pelear o no se van a pelear, los conoces perfectamente bien. Ese angelito y ese diablito del que nos hablaban hace un ratito, pues sabes en dónde están y saben con quiénes están. Entonces, lo que buscamos con esta charla es aterrizar de una manera muy humana esta parte de lo que va a pasar después de la muerte. El notario debe tener algunas características muy similares a las del mediador. Son las que están ahí en pantalla. Por supuesto, hay algunas que legalmente y naturalmente lo son, como por ejemplo imparcial, neutral, independiente, pero también debe tener atributos personales el notario, como son la empatía, la paciencia para escuchar, para preguntar, para escudriñar cuál es la verdadera voluntad del testador.
Por eso me regreso a uno de estos primeros 3 conceptos. Si vino conmigo es porque tiene confianza. Y por 1,500 pesos o por 2,500 pesos voy a tener la paciencia para sentarme a hacer un verdadero trabajo de consultoría. Son simplemente temas sobre la mesa que se están estableciendo aquí, y si va de por medio mi patente además, ¿no? Entonces, debo tener habilidades personales como el sentido del humor para ir ubicando al testador y desde luego ser agente de la realidad, que ese también son atributos del mediador. Porque hay cosas que sí quiere hacer normalmente o muchas veces el testador, pero que no son posibles o que son ilegales, que quieren seguir gobernando incluso después de la muerte. Y bueno, pues eso hay que explicarles cómo llegar a ese fin. Y entonces ahí regresamos. ¿Eso es una asesoría o estamos hablando ya de una consultoría? Porque él te va a decir lo que quiere y el notario es el que tiene que estructurar su voluntad y aterrizarla desde el punto de vista jurídico. También hay otros temas. Por ejemplo, ante una eventual incapacidad, ¿cómo mantenerse con los bienes? Hay un momento en el que el testador, si viene una persona que tiene inicios de Alzheimer, pues tú ya sabes que va a tener a lo mejor los 20, 30 años por delante con una incapacidad. Y hoy puede estar en posibilidades de decidir qué quiere hacer. Va a querer que sea un tutor designado después de que lo interdicten en un juzgado y que quién sabe quién sea o lo decidan mis hijos, o va a querer por él mismo, aun cuando ya no se pueda valer por sí mismo, designar quién va a cuidar de sus bienes. Y sus bienes, ¿quién los va a administrar? En vida. ¿Llega el testamento hasta ahí? Podemos hablar de un fideicomiso en donde se establezca un comité de albaceas, entre comillas, en el comité técnico en donde sus bienes puedan empezar a transmitirse. Regresamos otra vez al tema de la asesoría o de la consultoría. Vean cómo estamos haciendo nos estamos sumergiendo a un mundo enorme, a todo un océano de posibilidades, como diría algún banco que ya no existe. Entonces, otra de las cosas que debe hacer el notario es prever conflictos. El conflicto no desaparece, el conflicto siempre existe, el conflicto es neutro, ni es bueno ni es malo, simplemente el conflicto de interés está. Las empresas, que el 90% en México son familiares, desaparecen en un 68% por conflictos de interés, no pleitos necesariamente, simplemente intereses diferentes, naturales, legítimos todos. Entonces, la mediación, y lo vamos a platicar con el licenciado Nicolás Vázquez en un momento, pues es una herramienta maravillosa que está ahí y que debemos de aprovechar mucho más. Si por ejemplo y aquí voy a darles algunas ideas ejemplificativas, si sabemos por ejemplo que ya los hijos están diciendo mi papá no puede testar, ya no piensa bien, se le olvidan las cosas, pues tenemos que empezar a ser prudentes, que son una de las cualidades del mediador y del notario también, de que estábamos viendo en la lámina anterior. Hemos visto casos en donde, aunque no se necesiten testigos, como en Ciudad de México o en algunos otros estados, aquí en Yucatán sí se necesitan testigos, pues empiezas a tomar actitudes preventivas, como por ejemplo un psiquiatra que participe en el acto del otorgamiento para efecto de que dé una opinión profesional. Y no es porque sea un requisito legal, simplemente son prevenciones. ¿Por qué? Porque ya el testador se imaginó qué va a pasar cuando él falte. Si hoy en vida mis hijos están diciendo que ya no estoy en mis cabales o en mis 5 sentidos, imagínense qué va a pasar después. Ese es un testamento que se va a ir al tribunal con toda seguridad. Otras ideas es la posibilidad de establecer la obligación de asistir a un método alterno de solución de controversias previo a que se inicie algún procedimiento judicial. Todo mundo sabemos que no se puede obligar a una persona jurídicamente a que lleguen a un acuerdo, pero sí se puede a que intenten un proceso para buscarlo. En materia laboral lo sabemos, ya existe como requisito de procedibilidad la conciliación, que es un método alterno. Y ahora que platicábamos hace un momento aquí de que si se puede o no se puede, hay una gran ventaja. En materia de derecho privado, nosotros podemos disponer de muchas cosas en donde el Estado no puede
no puede o no quiere intervenir. En derecho privado hay muchas cosas que sí podemos hacer y las deberíamos de aprovechar. Otra vez aquella de esas 3 reflexiones: confianza, testamento, transmisión de bienes, asesoría versus consultoría. Entonces aquí tenemos una gran oportunidad también de hacer cosas. Después, la información de los bienes a heredar, lo decían muy bien ya hace un ratito, hablan de manera muy coloquial normalmente las personas que van con nosotros y nos dicen, bueno, te dicen los papeles. Bueno, ¿cuáles son esos papeles? Nos hablaban del ejemplo de un predio en las 3 casas, pues eso hay que dividirlo. ¿Cómo evitas el conflicto? Pide la información para que veas que tú le llamas a la calle de tu casa Avenida Lázaro Cárdenas, pero en realidad jurídicamente es la calle número 27, ¿no? Número 304. Entonces, con eso ya evitaste un conflicto. Esos son temas de prevención. Desde luego, identificar el lenguaje y traducir el lenguaje no jurídico que las personas que pues no tienen el conocimiento lo quieren hacer, descubrir el interés. Establecer las condiciones que se pueden disponer. Fíjense qué interesante está este tema. El profesor a la universidad decía, antes de que se adjudiquen los bienes, puedes disponer lo que quieras en las condiciones, desde luego siempre y cuando no sean ilegales, ¿verdad? O violenten el orden público. Después de que ya se lo hayas dado, ya no. Ya no. Dicho con esta coloquialidad, normalmente o muchas veces pensamos limitativamente hasta la transmisión del bien. Pero ¿qué efecto va a tener después ese bien? No solamente en cuanto a la transmisión de la propiedad, sino a la continuidad del beneficio. ¿Quién va a seguir viviendo la casa? ¿O quién va a seguir siendo el accionista en la empresa? Porque va de por medio no solamente la transmisión, sino va también la subsistencia de las propias empresas. Hay hoy productos financieros como son seguros de vida para efectos de comprarle las acciones a la persona que herede, al accionista que herede un bien, si no lo quiero tener en mi empresa. Entonces vean ustedes hasta dónde van llegando, solo esto como ejemplo, las posibilidades y los efectos de lo que tiene la transmisión de acciones. Mencionaban antes, hace un momento, también la renuncia al derecho de impugnar, el testamento. Esto está muy interesante porque tiene efectos sociales, ya lo explicaron muy bien hace un momentito. Y en el caso de las cuentas bancarias, yo quisiera hacer también un tema que ya lo mencionaron en el panel anterior. Esta disposición era diferente hasta hace poco tiempo. Vale la pena que se haga un trabajo en el Congreso para que se haga una reforma a como debe de ser, porque cuando una persona va a una institución financiera no va con la intención de testar. La persona que está ahí, el empleado bancario, pues tampoco. Y si vemos el artículo, dice ahí, deberá señalar beneficiarios. Y luego al final, como ustedes alcanzan a mirar, dice, y si no beneficiarios, de acuerdo al derecho común. Entonces, por un lado, pues el conflicto ya está porque al establecer que los debe de señalar los beneficiarios, pues es una cláusula, una disposición obligatoria, el deber es obligar, y si no está, pues también un incumplimiento, y los bancos con su regulación interna dicen, bueno, pues aquí también vamos a sancionar al banco. Hace un rato decían, vamos a ver quién la paga, ¿no? Pues bueno, si no el empleado se le olvidó poner beneficiarios, pues que pague el banco, porque no cumplió con esa obligación. Entonces, son consecuencias muy, muy fuertes. Por eso, cuando tenemos una mirada de todo el bosque más allá de los árboles, pues podemos imaginarnos qué va a pasar después o ayudar al testador a que se imagine qué va a pasar después y hacer el análisis de cada una de los intereses de él, de lo que quiera hacer. Otra cosa que sucede frecuentemente, pues es este tema de la secrecía. Por supuesto, todos sabemos, estamos hablando entre notarios de la secrecía del testamento. Sin embargo,
y aquí me vengo a uno de los 3 primeros elementos que platicamos, la confianza. Cuando popularmente o en el día a día el testador le dice a sus hijos para mantener su paz, cuando todos esos de la familia quieren arrebatarle las cosas y les dice es para ustedes, y en la realidad en el testamento lo puso para otra persona, y a veces hasta se lo escriben y le ponen su huella digital y todo lo que crean. Evidentemente eso es improcedente, pero lo que queda en la mente de esas personas es terrible, es una bomba atómica. Aunque nosotros sepamos que no va a ser procedente, etcétera, ya vamos a estar en el problema porque ya va a haber un tema de demandas y etcétera, etcétera. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos de poder entender todo el contorno en el que se mueve pues el testador. Otro tema importante es el tema de la valoración de la opción de a quién designar albacea. Para algunos el albacea es un honor, ser albacea es un honor porque confía en mí. Sí, nada más que el que confió en ti, pues ya se fue. Y los que se quedaron para que atiendas, pues no confían en ti. Entonces de ahí ya tienes de empezar un primer conflicto de interés. Y además si lo estableces en una disposición en donde dice que si renuncias sin causa justificada al albaceazgo pierdes la herencia que te toque, pues peor aún, fiaco favor me hiciste, ¿no? De ponerme como albacea. Entonces eso también hay que considerarlo porque puede haber albaceas mancomunados, inclusive pueden haber 2 de 3, un comité, un consejo de albaceas para que sean decisiones mayoritarias, o también prever a albaceas especiales cuando pues sean testadores que sean empresarios o que sean gentes con recursos que tengan muchos bienes para que se dediquen a estar administrando determinados bienes conforme a lo que se haya dispuesto por personas expertas, ¿no? Entonces, pues bueno, la designación del albacea es todo un gran tema y eso también hay que sentarse a platicarlo con los testadores en la consultoría o en la asesoría, otra vez el signo de interrogación que debamos de tener porque probablemente diga lo voy a pensar y regreso después y hayan a lo mejor 6 o 8 reuniones de trabajo para poder identificar qué es lo mejor para su familia, porque al final del día lo que se busca es dejar bienes e irónicamente lo que se deja muchas veces son males. Entonces, pues bueno, eso parecería increíble. Aquí están los albaceas especiales. Las cargas a la masa. En esto del designar albacea, fiaco favor decíamos, bueno, ¿quién va a pagar todo eso, no? Todo tiene costos. ¿Quién va a hacer el trámite? Existe también, con esto de los seguros, algunos seguros en donde se paga el trámite de la sucesión. Hay seguros de vida, hay productos o seguros de vida que tienen eso. Eso es también una opción que existe, que también en determinadas condiciones el notario como no asesor, como consultor, tendría que explicarle todas las opciones que existen en el mercado para que las personas puedan hacer de la mejor manera su testamento. Los gastos de administración, desde luego, algunas cosas muy particulares. La secrecía del testamento debe permanecer siempre en la secrecía. Revelar el contenido del testamento muchas veces es catastrófico. Es catastrófico porque es la protección y es la paz para el resto de los días de la persona. Incluso muchas de las cosas de fuga de información, incluso de delitos, salen a veces de las propias notarías. En la mayoría de los casos de las propias notarías. Cuando hay un infiltrado que a veces pues comete un acto ilícito, toma el sello, se lleva folios o hacen algunas cosas muchas veces de la notaría, entonces resulta que los notarios tenemos que establecer medidas de control interno en nuestras notarías para temas sensibles. Porque incluso establecer procesos en donde ni siquiera los propios colaboradores puedan conocer o tener acceso al contenido de los testamentos. Esos deberían estar resguardados
tecnológicamente y físicamente también, en donde solo el notario pueda tener acceso o alguna persona de su extrema confianza. Imagínense ustedes un estudiante de derecho que va ahí, que pues es un infiltrado, otra vez los temas de confianza, ¿no? En donde le dicen, a ver si puedes entrar a la base de datos y ver y abrir el testamento que dispuso el tío. Gravísimo. Entonces es muy importante entregarle eso directamente, el testamento, el instrumento directamente al testador, eso es muy importante. Su tráfico de manera digital, ahí le estamos dando certeza y seguridad al testador. Un tema muy importante, al ser acto personalísimo, otra vez tomamos uno de los primeros 3 conceptos de los que platicamos, es que esté solo. Cuando hablaban ahí de los testamentos cruzados, hace un momentito, pues, al menos en mi caso, el caso personal, he tenido experiencias en donde, pues, todo es amor, como muy bien lo decía Selmer, y por regla, disposición legal, pues pedirle a la esposa o al esposo que se retire, ¿no? Aunque no quiera. Y cuando ya están a solas te dicen, gracias licenciado, no tiene usted idea de lo que acaba de hacer. Me acaba de salvar la vida. Y yo voy a decir, porque inclusive voy a reconocer hijos fuera de matrimonio. Y cuando yo salga le voy a decir a mi mujer que no se preocupe, que ya está todo listo, que todo va a ser para ella. Imagínense ustedes esos casos. ¿Qué va a pasar cuando el señor, al primero que le van a ir a reclamar es al notario? Porque le van a decir, notario, usted vio que cuando estaba saliendo esta persona dijo que todo era para mí. Ese testamento es falso, le falsificaron la firma. No es cierto. Y bueno, pues ahí nos iremos a tribunales a ver qué es lo que va a suceder con todos los riesgos que eso contempla entrar en un litigio. Vean ustedes las reflexiones, qué tan interesantes y a dónde puede llegar todas estas consecuencias. Incluso hay posibilidades de tomar precauciones como fotografías, cuidando ley de protección de datos, en donde puede decir, bueno, es que en el testamento pues no estuvo presente el notario, o si había necesidad de testigos, pues no estaban los testigos. Entonces hay que ser prudentes, precavidos. Cuando uno conoce de qué se trata y ves que hay conflictos, toma todas las precauciones, todas las precauciones. No está de más, va en riesgo la patente. Desde luego, esto implica conocer a los clientes, cerciorarse desde luego de su voluntad, interpretarla, documentarla. También compartir con los testigos cuando se ocupan que también la secrecía les aplica a ellos. Porque normalmente la cultura popular pues diría, la secrecía es para el testador, pero no para los testigos. Y el notario tiene la obligación de instruir también a los testigos. Finalmente, para prevenir conflictos, y ahorita vamos a platicar un poco de eso, el testamento se pueden establecer mensajes determinados en el testamento que pueden solucionar muchos conflictos. Ya lo mencionaban hace un momento, los pueden solucionar solamente con algún mensaje que haya dado alguien, alguna justificación o alguna razón. Otra vez, cuando el testador tiene el déjà vu inverso, hacia adelante, ¿qué va a pasar el día? A mi albacea le voy a dar la instrucción de que tome posesión inmediatamente de los bienes, porque sabe que aunque yo esté en mi caja, mis 2 hijos ya van a estar revisando el ropero para sacar las joyas. Y entonces le voy a decir al albacea expresamente, al momento que yo fallezca, cambia cerraduras y mete seguridad privada en la casa para que nadie se meta. Parecerían cosas de película, pero son realidades. Y todo eso, si lo adicionamos a la falta de confianza, a la crisis de confianza que hoy día sufrimos en el mundo en general, más el tema de la regulación, más que tiene que ver con la asesoría y la consultoría, otra vez,
y además con los intereses tan diferentes, pues bueno, estamos en operaciones de verdadero riesgo, pero también estamos en operaciones de verdadera oportunidad de dejar paz a las familias. Porque si bien es cierto, nosotros podemos ayudar a la transmisión de los bienes por medio del testamento, también podemos ayudar por medio de la consultoría a hacer verdaderas estructuras que ayuden a ese testador a que pueda diseñar de tal suerte su sucesión que su familia, sus hijos, sus empresas puedan tener una continuidad. O sea, la oportunidad que tenemos los notarios de aportar a los testadores es enorme. Es enorme. Solamente con un mensaje que hayas dejado, que justifique, que haya dejado el testador, que justifique cierto acto que pudiera parecer inexplicable, les daría paz y tranquilidad a todos. Y termino, todavía estoy en tiempo, porque hice una encuesta. Hay una película de Pedro Infante, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza de 1947. Ya hice una encuesta y muchos no la conocen. Se llama Vuelven los García, con doña Sara García, que tenía estos 3 nietos que les heredaba. Hay una parte que quiero poner, avance 3 minutitos nada más. Cortamos una parte de esta película para que ustedes vean cómo puede influir en este sentido humano, en un testamento. Ahí van a ver la escena donde están los 3 nietos, cada uno diferente como son nuestros hijos o nuestros socios en las empresas. El orgulloso, el vanidoso y el mujeriego. Y cómo doña Sara García, que era la testadora, pudo dar la justificación de por qué hizo lo que hizo. Luego también encontramos pues al notario que hace la lectura del testamento, que además lo hacen de una manera brillante. Los hermanos Rodríguez, que eran los productores de la época, era la época de oro del cine mexicano. Cómo pone el prototipo del notario, que inclusive en las escenas le implanta la voz del atestador al notario cuando estaba haciendo la lectura del testamento. Pero además tenían al factor de confianza, que era el sacerdote, que hasta hoy el sacerdote sigue siendo el factor de confianza, hasta hoy sigue siendo el tío, hasta hoy sigue siendo el hermano, siempre hay alguien que es factor de confianza en la familia, en la empresa. Entonces, para concluir con esto, yo nada más quiero dejar el mensaje de que estos 3 elementos de confianza, legalidad y consultoría versus asesoría, recomendaría o sugeriría que los tengamos en el radar para que cuando ayudemos a alguien a que haga su testamento, realmente sea un testamento muy poderoso, que vaya más allá de la simple y sencilla transmisión de un inmueble, y que pueda, por medio de ese testamento y por medio de las estructuras que hayamos sugerido, ayudar a esa persona y a esas familias a que esos bienes sean bienes y no sean males, que les traigan paz y que les traigan beneficios a la familia y también a la sociedad, porque si dejamos unas acciones muy bien estructuradas, esa empresa no va a desaparecer porque no va a tener conflictos, porque ya dejamos el camino. Pero si además les dejamos la posibilidad de ir a tratar de resolver los conflictos por unos métodos alternos distintos a ese procedimiento judicial en donde es castigador con el notario porque le revoca su patente, o con el banco porque le van a demandar que no pusieron al beneficiario, simplemente cambias completamente la perspectiva de esa situación social para que entonces sí aportemos algo valioso para la sociedad con una herramienta como es la mediación, que es el diálogo en donde las diferencias naturales que puedan existir de ellos, las desconfianzas se puedan aclarar, además con la cereza del pastel, que en algunos estados, como es en el caso de Yucatán, lo que se resuelve en mediación pues, tiene la misma validez y fuerza que la cosa juzgada para efectos legales. Así que adelante con el video. Estando todos presentes y para cumplir la voluntad de doña Luisa, procedo a leer el testamento. Yo,
de mis pies. No iba a saber de mi corazón, que son ustedes. No se pongan anchos, canallas, que no se lo merecen. Tú, José Luis, lleno de orgullo malentendido, callado y terco como una mula, escondías tus pasiones sin darte cuenta de que el orgullo es una venda que no nos deja ver nuestras propias miserias. No le pedías nada a nadie, pero todos te tenían lástima. Qué error más grande. Ay, José Luis, eres como el pavo real, muy esponjado, pero con la cola pelona. No se rían ustedes, chacales, que no he terminado. Voy contigo, Luis Manuel. Tú, mucho hijo de rico, mucha universidad, mucha academia de bellas artes, mucho dinero. Y a la hora de la hora como el jicote. Rum, 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 y acabaste haciendo bolitas con lo peor. Terminaste en agiotista. Qué bonito. Ah, pero haces caridad. Tu mano que escribe versos sabe desprenderse de 5 centavos cada 8 días. Por eso los pobres que tú ayudas te compran cobijas de aguardiente. La vanidad te pierde. Es como la divina garza, bella, blanca, magnífica, pero con las patas flacas. ¿Y tú, Luis Antonio, barbero de porra, modelo de hijos buenos? ¿Cuántas veces llegabas a embadurnarme la cara con el colorete de las señoritas cara y payaso que te traían como trapalería el arma y el cuerpo? ¿Adentro? Sí, adentro. ¿Cómo eres animal, hijito? La felicidad se halla en la mujer digna que sabe devolver los besos en un hijo. Y ya déjate de beber como una esponja. Es bueno darle gusto al cuerpo, pero no acabar con él. Quieres chuparte todo el vino del mundo y ni te lo acabas y sí haces el ridículo, porque azotas como chango acalambrado. Valientes nietos me ha dado Dios, pero los quiero. Los quiero tanto que me los hubiera traído conmigo si no tuvieran un destino que cumplir. Cúmplanlo, muchachos, y cuando vayan a mi tumba a dejar una flor, yo quiero sentirme orgullosa de saber que mi silencioso ha sabido hacerse comprender, porque comprende a los demás, que mi poeta con chequera regala más dinero que versos, y que mi enamorado reparte sus besos entre su mujer y sus hijos. Solo así los quiero allá. Si no, déjenme en paz. De mis pobres bienes ya he dispuesto como lo hice con mi corazón. Todo para ustedes. Ahora solo me queda hacerles una confesión. Yo, que con palabras les he enseñado el camino de la honradez, debo reconocer que yo tenía el necio orgullo de mi José Luis, que yo tenía la vanidad de mi Luis Manuel y que yo tenía la chifladura de mi Luis Antonio. Estos orgullos eran mi vida. Pero el gusto que me queda es que ustedes nunca podrán hacer un testamento para maltratarme a mí. Eso lo digo yo, Luisa García de García. Pues muchas gracias. Esa es la realidad. Esa es la realidad en una comedia de oro de nuestro cine mexicano que quisimos compartir con todos ustedes para que entremos a ese gran mundo de oportunidades que tenemos como notarios, que la vida, la profesión nos ha regalado de tener también esa oportunidad de hacer cosas muy, muy bonitas. Gracias. Que Nico inicia su intervención. Qué manera tan disruptiva de cambiarnos las pláticas de estos sábados y de alegrarnos y de recordar varias cosas. Muchas gracias, Bernardo, y desde luego nadie conoce mejor a las personas que queremos o creemos conocerlas que nosotros mismos, y hay que ver a largo plazo, sin lugar a dudas. O sea,
Adelante, Nico, por favor. Y de nuevo cuenta, muchas gracias por volar desde Puebla hasta acá y denos el gusto de tenerte con nosotros. Al contrario, gracias, Memo. Bolívar, gracias por acompañarnos. Bernardo, siempre es un honor compartir contigo el podium y la plática y los comentarios y el conocimiento que nos haces favor de generosamente transmitir. Estimados colegas, notarios, distinguida audiencia que nos acompaña, como hemos escuchado en la extraordinaria participación de mi amigo Bernardo, los procedimientos sucesorios en cualquiera de sus modalidades no están sujetos de generar conflictos. Y conflictos familiares que, como se decía hace un momento, son los más difíciles de resolver por el tema emotivo, la emoción que sale, como decía Elmer, del corazón o de la panza, si queremos decirle así, y no de la razón. Y este tema de los conflictos, pero especialmente uno de los mecanismos para su solución, es el que me gustaría abordar en este momento. Y sin mayor preámbulo les comento que muchos expertos en el tema coinciden en que el conflicto es tan antiguo como la humanidad misma. Y gracias al conflicto, la forma en la que a través de los siglos los seres humanos lo han venido resolviendo es como también se ha ido desarrollando la propia humanidad. Es la figura 3. Ya vemos quienes pensamos que por alguna razón desconocida para la ciencia, la psicología, la sociología, el ser humano se inclina naturalmente a la violencia. Y las evidencias las encontramos en todos los libros de historia, que en un 95% de su contenido se dedican a narrar las guerras y los conflictos bélicos. Bien dijo Tito Macio Plauto en su obra Asinaria, la comedia de los asnos, por allá del año 200 a.C., lupus est homo homin, non homo quam qualis sit non novit. Frase que después de casi 1500 años la popularizó el filósofo Thomas Hobbes. En aquella famosa obra Leviatán, en referencia a aquel monstruo bíblico de poderes descomunales y que yo asimilo a la maldad. Frase en latín que significa el hombre es el lobo del hombre y no hombre cuando desconoce quién es el otro hombre. Y que tiene un significado muy fuerte que denota los horrores de los que puede ser capaz la humanidad para consigo misma. Y todo esto al parecer nos confirma algunas hipótesis de grandes filósofos. Figura 5, por favor. Como Juan Jacobo Rousseau, el propio Thomas Hobbes, Nicolás Maquiavelo, Heráclito de Éfeso, Diógenes de Sinope, Friedrich Nietzsche, entre otros muchos más que todo indica que el ser humano es conflictivo por naturaleza. Aunque también es cierto que una vez que nos encontramos ante un conflicto, el propio ser humano busca la forma de resolverlo. Pero lamentablemente la forma a la que más recurre es la violenta y la carente de paz, y la más dañina para todos. De ahí que fue necesario que la humanidad contara con formas para resolver sus conflictos, y a través del tiempo se implementaron instituciones como la judicial, que si bien es cierto su finalidad es resolver los conflictos, en realidad, y esto lo digo aquí entre nos, no los resuelve. Porque es un tercero llamado juez el que determina en una sentencia quién pierde y quién gana. Y esto evidentemente no satisface los intereses de las partes en conflicto, solo satisface los intereses de una de ellas. La sentencia sí, pone fin al procedimiento judicial, pero no forzosamente pone fin al conflicto. De ahí que ante esta realidad esté surgiendo un movimiento a nivel mundial que desde hace algunas décadas, con argumentos y resultados convincentes, ¿se me está cayendo esto?, ha logrado ir incorporando al sistema de solución de conflictos un mecanismo relativamente nuevo para resolverlos y que es precisamente la mediación. Desde luego hay antecedentes de la mediación en documentos tan antiguos como la Biblia, en la que Mateo, en el versículo 5:25 señala, figura 9, por favor, concíliate con tu adversario presto mientras estés con él en el camino, para que no acontezca que el adversario te entregue al juez
el juez te entregue al alguacil y finalmente seas echado a la prisión. Otros antecedentes ya en nuestro querido México se encuentran en la Constitución de 1824, en su artículo 155, en el que ya se hacía referencia a un medio alterno de solución de conflictos al señalar: no se podrá entablar pleito alguno en lo civil ni en lo criminal sobre injurias sin hacer constar haberse intentado legalmente el medio de la conciliación. Y no solo eso, además se le daba a la conciliación el carácter de requisito de procedibilidad o presupuesto procesal que, de haberse mantenido, hubiera sido el mayor de los éxitos para que la mediación realmente funcionara a plenitud. Sin embargo, ha habido mucha renuencia, mucha oposición y mucho rechazo a ello, por razones que francamente no entiendo o que nadie me ha sabido explicar. El vecino estado de Quintana Roo, aquí muy cerca, en el año de 1997 fue el primero en diseñar un proyecto denominado Justicia Alternativa y creó el primer Centro de Justicia Alternativa que buscó materializar la igualdad jurídica en su constitución, estableciendo para ello medios alternos a los preestablecidos y vigentes en su sistema jurídico, y se realizaron modificaciones a su constitución local a fin de establecer en ella el derecho de todo habitante a resolver sus controversias mediante la conciliación o mediación, antes, durante su tramitación y durante la ejecución, aunque no fue sino hasta el año 2009 cuando se emitió la Ley de Justicia Alternativa en Quintana Roo. Sin embargo, no fue sino hasta hace apenas unos cuantos años, cuando el 18 de junio del 2008 se reformó el tercer párrafo del artículo 17 de nuestra Constitución vigente para consignar que las leyes debían contemplar mecanismos alternativos de solución de controversias, elevando ya estos mecanismos a rango constitucional. A partir de esta reforma, los beneficios y bondades de la mediación le fueron abriendo el camino y facilitándole su andar legislativo para que el 29 de diciembre del 2014 se expidiera la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. El 5 de febrero del 2017 se publicara una nueva reforma constitucional que facultó al Congreso para expedir una ley general que estableciera los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, y finalmente, figura 13, el 15 de septiembre del año 2017 se reformó nuevamente el artículo 2017 en un párrafo maravilloso que le privilegió a los medios alternos por encima de los medios adversariales, esto es, los formalismos procedimentales o juicios, esto es, la mediación por encima de estos últimos, los juicios, que determina, y así lo dice la reforma, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Y cuando dice las autoridades, pues son todas las autoridades. Y así la mediación se ha ido abriendo camino para ser utilizada como un mecanismo adecuado de solución de conflictos que, a diferencia del juicio, satisfaga los intereses de las partes involucradas y con esto se contribuya a generar la paz social, a través del diálogo, como señalaba nuestro colega Bernardo. Prácticamente cualquier tipo de conflicto es susceptible de abordarse mediante mediación, y los conflictos provenientes de los procedimientos sucesorios, desde luego, también lo son. De hecho, estos conflictos, que contienen una gran carga emocional, son los que, de no resolverse, propician más resentimiento y violencia entre las familias y por ende también violencia en la sociedad. Y me imagino que muchos de ustedes se preguntarán, ¿y todo esto qué tiene que ver con el notariado? Pues a mi juicio tiene mucho que ver porque el tema de la inclusión del notario en la mediación y la mediación en sede notarial es además de atractivo, muy interesante y sobre todo generador de paz social. Y es muy difícil la tarea de justificar el por qué los notarios públicos en busca de un notario público, y solo me referiré al caso del Estado de Puebla, que es en el que menos ignoro, y que podría servir de guía o de referencia para ustedes, señores notarios de los demás estados de la República. En materia procesal, en septiembre del 2013 se reformó nuestro Código de Procedimientos, en el que se incluyó al notario como auxiliar en la administración de justicia y se le confirió la posibilidad de constituirse mediador, conciliador o árbitro. En materia notarial, el 18 de diciembre del 2009,
Por primera vez se incluye en nuestra ley del notariado el concepto de que el notario, además de auxiliar en la administración de justicia, actúa como consejero, árbitro o mediador en términos de las leyes respectivas. Mismo concepto que se repite en las leyes del 2012, en la del 2015, destacando que en esta última versión la inclusión por primera vez del término notario mediador certificado se contempla en esta ley. Esto abre la posibilidad a aquellos notarios que quieran certificarse como mediadores privados para que previa la capacitación otorgada por el Poder Judicial y la valoración pertinente se les pueda expedir por parte de este poder el certificado de mediadores certificados, que así los acredite. Y tal vez lo más importante y atractivo de esta reforma es que la propia ley le otorga a los acuerdos alcanzados ante notario mediador certificado por el Poder Judicial el carácter de cosa juzgada. Esto es, ya no se requiere homologación alguna para que estos acuerdos surtan dichos efectos. El único requisito es registrarlos en el centro de mediación. Quiero suponer, sin que nada me conste, que desde que empezó a incluir legalmente al notario en el tema de la mediación, seguramente se tomó en consideración la similitud que guarda el perfil del mediador con el perfil del notario público. Esto es, imparcial, neutral, prudente, confidencial, especialista en escuchar, interpretar, dar forma legal a la voluntad de las partes, redactor, creativo y sobre todo depositario de la confianza a que nos hacía mención Bernardo, que es tan importante. El Estado, por estas características, le delega al notario la fe pública. Y aunque ser perito en derecho no es un requisito elemental del mediador, sí le otorga a quien lo es una gran ventaja, ya que al ser conocedor del derecho puede evitar que se pretenda alcanzar un acuerdo que pudiera ser ilegal, que afecte disposiciones de orden público, derechos de terceros, leyes prohibitivas, tratados internacionales o alguna otra limitación que pudiese poner en riesgo la legalidad del acuerdo y como consecuencia la posible nulidad judicial. No lo sé, pero tal vez el perfil del notario era inicialmente el indicado para confiar a un particular la potestad de crear acuerdos de mediación, que tuvieran además el efecto de cosa juzgada, porque estoy convencido que en algún momento la mediación privada se irá abriendo a otros sectores de la sociedad, como los propios abogados, despachos de mediación, psicólogos, trabajadores sociales y en cualquier otra persona que pueda aglutinar conocimientos científicos de la mediación y la sensibilidad para poderla llevar a cabo. El 10 de junio del 2016, el Consejo de Notarios de Puebla y el Poder Judicial suscribieron un convenio de colaboración tendente a poner al alcance de los notarios que así lo decidieran un diplomado en mediación con duración de 120 horas que fue abierto en una primera edición a mediados del año 2016, habiéndose certificado a la fecha ya más de 70 notarios públicos poblanos, siendo, junto con los de la Ciudad de México y de los de Estado de Tlaxcala, los primeros facultados para intervenir en acuerdos de mediación y otorgarles el efecto de cosa juzgada. Y probablemente hay algunos otros estados que ya han ido incorporando esas facultades que no tengo aquí actualizados. Y sin duda alguna, espero, los notarios de las demás entidades federativas, tomando en cuenta la experiencia del Estado de Puebla, Tlaxcala y los demás estados y entidades que ya cuenten con ello, impulsen la mediación en sede notarial ante sus congresos y ante sus poderes judiciales, y en poco tiempo se incorporen a esta honrosa designación más notarios en todo el país. Infiero que después de un análisis profundo, objetivo y muy responsable por el Poder Judicial, este vio con buenos ojos la participación del notariado en la mediación y decidieron darnos también su voto de confianza, sin perjuicio de que paralelamente estaríamos contribuyendo a la despresurización de la carga del trabajo de los poderes judiciales, permitiéndoles atender con mayor prontitud aquellos asuntos que legalmente no sean susceptibles de mediación o aquellos en que lamentablemente no haya sido posible resolverlo en mediación y concluyan en un juzgado, mediante un juicio, ante un juez y con una sentencia. Aunque todos sabemos que lamentablemente una sentencia no resuelve el litigio, resuelve el juicio, pero difícilmente resolverá el conflicto, como ya lo habíamos mencionado, y aún con una sentencia ejecutoriada, muchas veces su determinación no se cumple y ahí se quedan en la inejecutabilidad, lo que implica un nuevo juicio
para que un juez ahora obligue a una de las partes a cumplirla, lo que no ocurre en la mediación, que al ser propuesta en su totalidad por los participantes en un ejercicio de democracia pura, generalmente el acuerdo alcanzado se cumple voluntariamente en más de un 90 o 95%. Y considero oportuno destacar que en nuestra ley estatal de mediación se incluyó el tema de la obligatoriedad de la premediación. Esto es, antes de iniciar un procedimiento judicial, se debe al menos remitir a las partes a una sesión informativa de mediación, lo que seguramente permitirá a las partes conocer las ventajas de la mediación, las bondades de la mediación, y seguramente las convencerá de tratar de resolver su conflicto en este mecanismo, en lugar de ir a un largo, costoso e incierto procedimiento judicial. Incierto porque no sé si voy a ganar o voy a perder. A nivel federal, en este periodo legislativo se presentó en el Senado ya un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos legisladores a efecto de que consideren incluir en dicho código a la sesión informativa de mediación como un presupuesto procesal o un requisito de procedibilidad, lo que, repito, sería la forma de darle a la mediación el lugar que se merece y el lugar que le ha otorgado la propia Constitución en el artículo 17. Y hablamos de la sesión informativa porque los que saben de mediación señalan que la mediación no puede ser obligatoria y por lo tanto la mediación no se está estipulando como un requisito de procedibilidad, sino la sesión informativa, que no es lo mismo. Espero que en poco tiempo el sistema más recurrido para resolver conflictos ahora sea la mediación y los jueces, el juzgado y el juez sean los casos alternativos. Hemos visto que la mediación es una forma de resolver los conflictos donde un mediador capacitado en técnicas especializadas en la comunicación ayuda y guía a las partes en conflicto a encontrar por ellas mismas y de manera totalmente voluntaria la solución a sus problemas, con la característica de que los acuerdos alcanzados ante el mediador certificado surtirán efecto de cosa juzgada. Y todo ello sin la intervención de un juez, sin la intervención de un árbitro o de un tercero que les diga a las partes lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, a quién hacerlo y en qué momento hacerlo. Y ya que hemos definido a la mediación, me gustaría compartir con ustedes brevemente cuáles son esas bondades y ventajas a las que nos hemos referido y que pudiesen convencer a las partes de utilizarla en lugar del juicio. La mediación tiene muchas ventajas sobre las demás formas de resolución de conflictos. Es voluntaria, porque los mediados recurren a ella de motu proprio. Uno, acudiendo al mediador para que invite al otro a la mediación, y aquel respondiendo a la invitación sin que esto implique para ninguno de ellos la obligación de resolver su conflicto en la mediación. Esto no puede ser obligatorio. Es equitativa, pues el mediador debe tratar a ambos mediados en igualdad de circunstancias, independientemente de sus perfiles o características. De hecho, la mediación se lleva a cabo en mesas redondas con sillas idénticas donde ambos mediados son iguales y así se sientan para que sean protagonistas y creadores de la solución a su conflicto en un ejercicio de democracia. A uno le damos una pluma, a otro le damos un lápiz y la mediación ya valió. En un juicio, la parte que cuenta con recursos para contratar un buen abogado está en ventaja de aquella que no puede hacerlo, quien probablemente perderá el juicio aunque le acuda la razón. En la mediación esto no sucede, ya que los mediados participan siempre en igualdad de circunstancias. La mediación es flexible y sencilla al no contar con reglas rígidas y complicadas como los del sistema adversarial. En la mediación las reglas son muy simples y son las leyes estatales las que fijan dichas reglas, que evidentemente deben obedecer a los principios de sencillez y de flexibilidad. Es confidencial, porque la información que los mediados expongan o utilicen en el procedimiento de mediación, salvo que decidan otra cosa, no quedará constancia alguna en el acuerdo y no podrá utilizarse en ningún procedimiento judicial. De hecho, el mediador está obligado a guardar secrecía y no puede ser llamado a juicio como testigo en algún asunto que haya intervenido como mediador. La confidencialidad es uno de los principios básicos en la mediación, ya que gran parte del éxito dependerá de la libertad que sientan los mediados de poder expresar sus emociones, sus sentimientos, sus angustias, sus preocupaciones, que en un proceso judicial jamás expresarían, con la confianza de que lo que hayan manifestado en la sesión será totalmente confidencial.
La confidencialidad en la mediación equivale a decirle a los mediados: tienes derecho a expresarte libremente y todo lo que digas no podrá ser usado en tu contra. La mediación es legal y honesta, evidentemente, pues el mediador, conocedor del derecho, no puede permitir un acuerdo que contravenga disposiciones legales específicas o de orden público o que afecte derechos de terceros. Pero más allá, el mediador debe ser muy honesto, pues al detectar que alguno de los mediados no estuviese bien enterado del tema, de sus derechos o de cualquier otra información que de conocerla pudiese cambiar el rumbo de la mediación, tendrá la obligación de suspenderla y pedirle a los mediados que consulten con sus abogados, se instruyan del tema y entonces, ya con pleno conocimiento, continuar con el procedimiento de mediación. Asimismo, si un mediador tiene interés, tendencia, prejuicio o cualquier otra situación que le impida intervenir con absoluta libertad, imparcialidad y neutralidad, debe excusarse de hacerlo y canalizar a los mediados con otro mediador. La mediación es rápida, porque el procedimiento solo requiere 2 momentos: la invitación que se hace a las partes en conflicto a que acudan a intentar la mediación para resolverlo, y la sesión o sesiones que sean necesarias para lograr el acuerdo respectivo, mismo que puede cerrarse en un par de horas o, en los casos difíciles, un par de meses, a diferencia obvia de los procesos judiciales que difícilmente se llevan en menos de un par de años. Es económica, porque las partes cuentan con la opción de acudir a los centros de mediación pública, donde los servicios son completamente gratuitos, o bien a la mediación privada, donde evidentemente esta tendrá un costo, pero que sin duda alguna será incomparable con el costo de llevar un trámite judicial, aunque supuestamente los trámites judiciales debieran ser gratuitos, pero no los honorarios de los abogados ni los gastos. Otra característica importante de la mediación es que resulta muy eficaz, ya que al ser las partes y solo ellas las protagonistas y creadoras de la solución de su conflicto, el cumplimiento de los acuerdos tomados se da en un altísimo porcentaje, ya que evidentemente que en una mediación los mediados solo van a proponer lo que saben que pueden cumplir y como consecuencia normalmente lo cumplen. Y finalmente la mediación resulta muy versátil, pues técnicamente todo se puede mediar. Sin embargo, como la voluntad de los mediados no puede ir en contra de la ley, la moral ni las buenas costumbres, el orden público evidentemente limita en ciertos casos la autonomía de la voluntad, que queda restringida a la tutela del Estado. Casos en los cuales no tendrá cabida la mediación o bien requerirá de una mediación muy especializada y prestada por funcionarios especialmente certificados para ello, como acontece en la materia penal con los facilitadores. Como vemos, la mediación es un mecanismo adecuado de solución de controversias, donde las partes, ayudadas a comunicarse por un mediador, entendiendo las verdaderas necesidades de cada una y haciendo a un lado sus posturas o exigencias, proponen la solución a su conflicto. Y la gran ventaja de que el notariado aparezca como potencial partícipe en este extraordinario método para resolver conflictos y generar paz social es que el acuerdo celebrado tendrá efecto de cosa juzgado. Y en el peor de los escenarios, cuando los acuerdos en mediación no se cumplen, encontramos otra ventaja, que es la remediación, con la cual las partes, nuevamente ayudadas por un mediador, pueden modificar los acuerdos previos y, al conocer las ventajas y bondades de la primera mediación que ya tuvieron, sin duda alguna intentarán al menos esta remediación. Y solo en el extremo de que esta tampoco funcione, pues ya las partes podrán acudir entonces sí al juez para que, al igual que una sentencia ejecutoriada pero no cumplida, se cumpla el convenio en la vía de apremio. Esto es, el juez ya no va a entrar al fondo y solo se concretará utilizar el poder e imperio que le ha dotado el Estado para obligar a que se cumpla el convenio de mediación que surtió efecto de cosa juzgada. A todas luces, un procedimiento de mediación será más útil, confortable, rápido, económico, satisfactorio, confidencial, justo, equitativo, ejecutable y sobre todo generador de paz social. Solo para el tintero, les comento que las formas para resolver un conflicto son en orden de importancia: la negociación, la mediación, la conciliación, estos tres que son mecanismos autocompositivos, son los mismos conflictuados los que lo resuelven, y los últimos dos, que son el arbitraje y el juicio, son mecanismos heterocompositivos, donde es un tercero ajeno al conflicto el que resuelve. Pero veamos ahora también brevemente cuáles son o deben ser las características del mediador, que es a donde nosotros podemos encajar perfectamente bien, nosotros los notarios.
Es un experto en modelos y técnicas de la comunicación que con la ayuda de ciertas herramientas como la escucha activa, la exploración del problema, lectura del lenguaje corporal, elaboración oportuna de preguntas bien estructuradas. Escuchábamos hace rato el qué, por qué, a dónde, cómo, cuándo debe de preguntar el notario a los clientes qué van a hacer con su testamento. Estas preguntas son muy importantes que el mediador lo conozca. Y a través de estas preguntas bien estructuradas, bien definidas, la lluvia de ideas, la calibración, la programación, la neurolingüística, anclajes, empatía, rapport, parafraseo, creatividad y otras herramientas más con que cuenta, busca, como ya se dijo, que los mediados por sí mismos, haciendo a un lado sus posturas, sus exigencias o sus demandas, y habiendo descubierto lo que realmente necesitan, propongan la solución a su conflicto y logren un acuerdo que satisfaga a ambos. Esto es un ganar-ganar. Cualquier persona que tenga la sensibilidad de visualizar un conflicto y ayude a resolverlo, es en sí un mediador. Mis abuelos eran mediadores, mis padres, mis maestros, mis amigos, mi esposa, todos nosotros, colegas notarios, somos en cierta forma mediadores, ya que en nuestra vida todos los días nos enfrentamos a un sinnúmero de conflictos que vamos resolviendo de acuerdo a nuestra sensibilidad y sentido común y, como decía Bernardo, nuestra prudencia notarial. Sin embargo, el mediador que nos ocupa en esta plática es el mediador jurídico, el cual debe reunir una serie de características y habilidades para lograr la mediación que pudiéramos calificar como mediación científica. Y aquí nuevamente emerge la figura del notario público, porque ya verán que muchas características del mediador están intrínsecas en nuestro perfil y formación de notarios. Perito en derecho. Ya dijimos que aunque ser conocedor del derecho no es una característica indispensable, sí nos es muy útil, ya que el mediador conoce las prohibiciones y limitaciones legales de la mediación, evitando que el acuerdo se ponga en riesgo e incluso resulte nulo y se genere así un nuevo conflicto. Debe conocer el mediador las técnicas propias de la mediación, identificar los distintos tipos, las diferencias y características en las negociaciones, la conciliación, la amigable composición y el arbitraje. Debe conocer las técnicas de control de crisis y de control de ira. Debe ser honesto, imparcial, neutral y justo como la propia mediación. Honesto para poder excusarse en caso de perder la imparcialidad, la neutralidad o su objetividad en la mediación. Imparcial para no inclinarse a favor o en contra de alguno de los mediados e inducir la mediación parcialmente. Acuérdense que el mediador no juzga ni califica a las partes. Como decía Bernardo, el conflicto no es ni bueno ni malo, es un conflicto. Neutral debe ser el mediador para poder hacer a un lado sus prejuicios del conflicto. El mediador tampoco juzga el conflicto, no analiza si es benéfico o maléfico, malo, justo o injusto. Solo debe visualizar que ahí está el conflicto, debe conocerlo, debe entenderlo, siendo su principal preocupación e interés ayudar a las partes a que sean ellas las que encuentren la solución. Esta característica es muy importante, ya que es la que diferencia al mediador del conciliador y del amigable componedor. Y es que el mediador no opina, no sugiere, no propone, no insinúa, no induce, y aunque sea experto en derecho, no hace recomendaciones ni brinda asesoría o consultoría jurídica. Solo se limita a ayudar a las partes a que logren la comunicación adecuada para lograr la solución. El mediador evidentemente debe ser justo y equitativo, pues debe cuidar que los mediados, como ya se comentó en una de las características de la mediación, siempre actúen en igualdad de circunstancias y equilibrio, y desde luego que el acuerdo que se alcance sea también lo más equilibrado posible. En el caso de que los mediados pretendan un acuerdo que pugne, violente alguna prohibición, algún derecho de orden público o interés social o se afecte a terceros, el mediador tiene la obligación de suspender la mediación. Ya dijimos que debe ser confidencial, ya que todo lo que se trate en la mediación debe de permanecer así y bajo ninguna circunstancia se puede difundir, compartir o utilizar en forma alguna la información que se haya conocido en una mediación. El mediador debe estar capacitado en los métodos que se utilizan en la mediación para lograr esa comunicación entre los mediados para que generen la solución al conflicto. E insisto, al ser ellos los únicos protagonistas y creadores de la misma, el cumplimiento del acuerdo quedará garantizado prácticamente al 100%, ya que ellos se obligan a sí mismos sabedores de lo que pueden y lo que no pueden cumplir.
sin que haya un tercero que los obligue a nada. Y lo más importante, se genera una relación a futuro entre ellos y con ello la concordia y pacificación social, sin mencionar la despresurización de los juzgados que podrían dedicarse a atender solo aquellos asuntos, como ya dijimos, que no se puedan resolver en mediación. El mediador es el guía que propicia el procedimiento. Es el garante y artífice del acuerdo de mediación y, como ya señalamos, debe ser además prudente, especialista en escuchar, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactor, creativo, confiable, etc. Y si me permiten, les narro brevemente cuál sería el desarrollo de una mediación en sede notarial. Cualquiera de las partes en conflicto, por convicción propia o por sugerencia de su abogado, patrono, y aquí es a donde los abogados pueden intervenir maravillosamente en la promoción y fomento de la mediación, comparece ante nosotros a solicitar nuestra intervención como mediadores. Nosotros generamos una invitación que haremos llegar a la otra parte en conflicto para que nos dé la oportunidad de explicarle en una sesión informativa las ventajas y los beneficios de la mediación. Si se logra que las partes acepten intentar la mediación para resolver su conflicto, se les propone una fecha para que ambos estén de acuerdo y, en cierta forma, el hecho de que acudan a la sesión nos muestra el deseo de las mismas de resolver su conflicto fuera de juicio, lo que presagia el éxito en la mediación. La sesión inicia con una presentación, una breve explicación de los alcances y características de la mediación y, desde luego, las reglas de respeto, tiempo, participaciones y el rol de los mediados y del mediador. Los mediados hacen cada uno la narrativa del conflicto y el mediador, haciendo preguntas, parafraseo y utilizando las demás herramientas con que cuenta, trata de lograr una buena comunicación entre los mediados para que de ellos vayan surgiendo las ideas, las opciones, las alternativas y finalmente el acuerdo, que será redactado por el notario mediador cumpliendo con los requisitos para que tenga plena validez. Y finalmente, en Puebla, el acuerdo se registra en el Centro Estatal de Mediación y a partir de ese momento adquiere el efecto de cosa juzgada. Si se fijan ustedes, los notarios contamos con muchas de las características propias de los mediadores: imparciales, confidenciales, neutrales, equitativos, prudentes, creativos, peritos en derecho, y aunque de manera empírica todos los días realizamos mediaciones en nuestras notarías, por lo que sin duda alguna nuestro perfil es idóneo para ser candidatos naturales a convertirnos en mediadores certificados. Y seguramente por eso en el Estado de Puebla ya nos tomaron en cuenta para eso. Antes de concluir, permítanme obsequiarles a todos ustedes un libro que tuve la oportunidad de compilar titulado Por un México sin conflictos, y cuyo objetivo es poner en las manos de todos ustedes una herramienta más que les facilite la localización de los valores, su concepto, su definición, su clasificación, algunos procedimientos para su enseñanza, una propuesta para su inclusión en los planes académicos de educación básica, guías prácticas para vivir los valores, decálogos de valores y virtudes y un manual de fábulas y cuentos y parábolas respecto a los principales valores, mismos que lamentablemente se han alejado del ser humano, distancia que sin duda alguna no ayuda a la solución pacífica y consensuada de los conflictos. Evidentemente, la falta de valores es la que genera mucha de la violencia que existe y por eso es que me atrevo a poner a su consideración este libro. Ustedes lo pueden bajar de la página electrónica que aparece ahí en la pantalla y me sentiré muy honrado si ustedes a la vez lo obsequian, lo copian, lo difunden o lo comparten libremente con la finalidad de que el mayor número de personas cuente con este documento que espero les sea de utilidad en esta difícil pero trascendental tarea y responsabilidad que es la educación y propiciar que los conflictos se resuelvan dentro de un ambiente de paz y concordia. Vayamos concluyendo. Como hemos visto, la mediación llegó para quedarse y los notarios públicos tenemos la oportunidad de aprovechar nuestra buena fama, nuestra honestidad, nuestra imparcialidad, así como nuestros conocimientos jurídicos para ser un gremio importante de mediadores privados certificados en México. Y es ahí donde ustedes, colegas notarios, que logren certificarse con nosotros, los que ya hemos tenido la fortuna de hacerlo, podremos contribuir a la pacificación social, ayudando a resolver conflictos entre las partes sin necesidad que mediante un juicio obtengan una sentencia que, como ya dijimos, solo resuelve el juicio, pero no el conflicto. Es ahí donde nosotros, los notarios, mediadores, estaremos despresurizando la carga del trabajo del Poder Judicial, permitiéndole atender con mayor dedicación, tiempo y oportunidad aquellos asuntos que lamentablemente no hayan sido posible resolver en mediación y concluyan en un juzgado.
Y por qué no decirlo, es ahí donde nosotros los notarios también estaremos abriendo la posibilidad de intervenir en un servicio profesional que nos genere un justo ingreso adicional al de la prestación de los servicios notariales. Beneficiemos a la oportunidad en que nos encontramos, estudiemos, capacitémonos, busquemos la certificación. Solo habrá que hacer las gestiones necesarias para obtenerla y puedan desempeñarse todos en sus respectivas entidades como mediadores certificados. La mayoría de las leyes notariales lo permiten y entonces los notarios aportemos a la sociedad esa novedosa y eficiente forma de resolver los conflictos, de generar concordia y de contribuir a la paz social. La mediación ha servido para evitar o resolver problemas en las familias, que son la célula constitutiva de nuestra sociedad, en las empresas, que son la célula de la economía. Ha servido para evitar conflictos internacionales, intergremiales, vecinales, para evitar el bullying en las escuelas, para evitar la violencia dentro de las cárceles, en las comunidades, entre los indígenas, entre los trabajadores y patrones. Imaginemos que la mayoría de los conflictos y desde luego los conflictos derivados de temas sucesorios se resolvieran en mediación, sin duda alguna nuestro país sería muy diferente. Y para terminar, permítanme solicitarles muy respetuosamente, en primer lugar, que todos nosotros acudamos con nuestros legisladores y platiquemos con ellos el tema. Hay que hacer mucha promoción y hacerla nuestra. Recordemos que la Ley General de Mecanismos Alternativos, en ella se fijarán los mínimos para que las leyes estatales se ajusten a ellos y el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que sustituirá todos los códigos de procedimientos de los estados, ya se encuentran en análisis en las cámaras respectivas, en espera de la aprobación o de los comentarios. Este es el momento oportuno para que dichas leyes sean enriquecidas, por ejemplo, incluyendo en ellas la característica de obligatoriedad de al menos la sesión informativa o premediación para poder ir a juicio. Esto es que se convierte en un requisito de procedibilidad o en un presupuesto procesal. Así, todos los que pretendan ir a juicio al menos tendrían que acudir a una sesión informativa de mediación y conocer sus ventajas y bondades. Sin duda alguna, al tener este conocimiento, optarían primero por ir a mediación y ya, si esta no funciona, pues seguimos con el juicio. Y en segundo lugar, mientras logramos que la mediación sea obligatoria, valoren todos ustedes la posibilidad de persuadir a sus clientes para que acepten incluir en sus instrumentos notariales, incluyendo en los testamentos, una cláusula en que las partes acuerden para cuando surja un conflicto, acudan o se sometan a la mediación antes de ir a los tribunales. Y así, sin duda alguna, estaremos promoviendo la mediación como un medio económico, rápido, flexible y muy eficaz para resolver conflictos, independientemente de que la mediación se realice ante notario público o ante los centros estatales. Pero con esta cláusula MED, seguramente estaremos propiciando esta extraordinaria forma de solucionar los conflictos, que es la mediación, y con ello abundando a la cultura de paz y a la cultura de la concordia. Muchas gracias a todos y recuerden que mediación es la solución. Muchas gracias, Nico. Y bueno, tenemos el tiempo ya muy encima para nuestra siguiente plática. Pero no puedo dejar de hacerles un par de preguntas que les voy a pedir de favor que sea una respuesta breve, pero al mismo tiempo no quiero limitar en cuanto a lo importante que va a ser su opinión respecto a ello. En dos tiempos, Bernardo, tú mencionaste la importancia de prever en nuestro testamento aquello que ya sabemos que puede llegar a pasar, aquel conflicto que puede llegar a suceder entre los herederos o incluso con el albacea, ¿no? Y ahorita Nico hizo la mención de incluir alguna disposición de mediación o de solución de controversia en el propio testamento. Es decir, como lo dice el tema, veamos sucesiones y prevención de conflictos. Mi pregunta en concreto es, ¿qué hacer antes? Es decir, al momento del otorgamiento del testamento, ¿cómo sería una propuesta muy general de alguna disposición o cláusula? No quiero decir un compromiso o sujetarlo, ¿no? Al momento de aceptación de la herencia se entenderá aceptado ese proceso de mediación en caso de conflicto.
Y la segunda pregunta es, ya se desató el conflicto y no hay esa cláusula de mediación. ¿Cómo propondrían ustedes una solución a ese conflicto? Partiendo de lo que se mencionó. Cuando hacemos un testamento, cuando otorgamos un testamento, no solamente vemos por el testador, tenemos que ver por las y los herederos y tenemos que ver incluso que nosotros seremos llamados a ese procedimiento en el que puede resultar derivado de un conflicto. Gracias. Bueno, la primera parte, si me permites. Sí, por favor. En el tema de la cláusula para poner en el testamento, pues es como aquellas cláusulas que se tienen por no puestas, porque de una u de otra forma no están presentes los herederos, que serían los que estarían manifestando su voluntad en someterse a una mediación. Pero al final del camino el testador, al imponer o al determinar en su testamento esa disposición, como nos decían aquí en el panel pasado, pues puede generar esa inercia de que los herederos la acepten y la cumplan. Pero de una o de otra forma, el hecho de que podamos nosotros incorporar en nuestro testamento que el testador determine que en caso de que haya algún conflicto les pide a sus herederos que acudan a una mediación antes de ir a un juicio por esto y esto y esto, yo creo que sería bastante benéfico que esté esa disposición a que no esté. En el tema de nuestras escrituras y todos los demás instrumentos que hacemos, pues es diferente porque ahí sí está la voluntad de las partes expresa en el acto jurídico, en donde ellos están acordando someterse. Y ahí yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Sus cosas, incluso debe de permitir a veces el mediador que se griten, que se digan de cosas, porque con eso ya lo saqué, ya lo puse en la mesa. Me puso el cuerno mi marido. Sí, mi vida, perdóname, yo lo hice, tienes razón, no digo más. A veces con eso es más que suficiente para que la esposa se sienta no satisfecha, porque de todos modos se van a divorciar, pero ya baja el tema de la intensidad y ya el tema patrimonial pues ya puede arreglarse en el procedimiento o en el proceso de la mediación. Por eso el tema emotivo es importantísimo analizarlo. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades, Nico. Felicidades, Bernardo. En verdad, este tema cala mucho en nosotros para tratar de evitar problemas de dejar acá. ¿Qué nos recomiendan para algunas entidades, y en el caso particular de Guerrero, donde no contamos con esta figura de la mediación? Sin embargo, sí es recomendable incluirla como tal, porque queda para los herederos como el mensaje de los padres y siempre estará calando en la mente y en el corazón de lo que quería. Y menciona señalar que sea la mediación la figura que les va a resolver este asunto. ¿Cómo lo podríamos hacer nosotros en Guerrero, por ejemplo, o en otras entidades donde no existe esta figura, llevarla a cabo? Estamos en proceso, ya el Colegio de Guerrero con la señora gobernadora están viendo y con el Congreso cómo vamos a incluir esta figura dentro del nuevo proceso legal, entonces nueva legislación. Entonces esto nos está llegando bien y creo que las condiciones serían importantes. ¿Qué nos recomendarían ustedes en este caso? Bueno, pues Nico ya puso el ejemplo con lo que sucedió en Puebla, es acercarse con las autoridades, explicarle los beneficios que hay de la mediación y procurar colaborar para que pues darles todos los instrumentos para que los señores diputados pues puedan legislar y entonces se convierta en una política de Estado. Y mientras esto sucede, yo creo que sí podrían ustedes darle cabida a la mediación a distancia. Podrían incorporar en sus documentos que las partes se sometan a una mediación, aun cuando por el momento en la entidad no existe jurídicamente, pero tampoco hay una limitante para que se sometan a una mediación a distancia, un ODR, como le llaman, ¿no? Online Dispute Resolution. Bueno, así le dicen, ya que nosotros adoptamos todas las siglas que vienen de allá arriba, ¿no? Pero eso se podría utilizar como una medida provisional. O además eso está muriendo, pues el testador. No, y a lo mejor pueden pasarse a otro estado o mandar a otro estado. El problema se vuelve un problema práctico por la distancia y por el costo que implica ir ante un centro de mediación, pero podría ser a distancia. Quiero decirles que los resultados del censo que se ha levantado por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano
de todas las respuestas que hemos recibido, que han sido más de 1,300, menos del 4% señalan que son mediadores certificados. Menos del 4%. Estamos hablando que hay una oportunidad ahí, como ya se ha mencionado, y hago una invitación respetuosa que valoren y que consideren como una forma de ejercicio notarial y más allá de la notarial, la mediación. Quiero agradecerles a nombre de todas las notarias y los notarios del país su participación. Nos costó mucho trabajo convencerte, Bernardo, lo logramos por fin. Querido Nico, de nueva cuenta, muchísimas gracias por su participación, por tenernos presentes al Notariado Nacional en todo y la necesidad y la oportuna señalización de la mediación es una solución y tenemos que impulsar que sea más y más utilizada. Hablando de mediadores, le voy a pedir a nuestro vicepresidente nacional, el notario Gustavo González Fuentes, además presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León, anfitrión en el 35º Congreso Nacional, Adrián Iturbide Galindo, que entregue uno de los reconocimientos, y el notario Bolívar Navarrete Heredia que entregue el otro, y a ustedes una consideración con un aplauso también de su parte. Quiero, en lo que respecta a mí, dar un reconocimiento a mi amigo Bernardo Martín Rivadeneira Pérez. Es uno de los mediadores primarios en el ámbito notarial, Bernardo. Bernardo en su momento no podía certificarse como mediador privado aquí en Yucatán y tuvo que ir a Nuevo León hace ya varios años y ha sido uno de los impulsores determinantes en la mediación. Es un honor y un privilegio estar aquí con él. No se diga con Nicolás Vázquez, son precursores en la materia de mediación. Y bueno, este tema de mediación, como sabemos, ha crecido a nivel no nada más nacional, internacional, y estar aquí con ustedes departiendo es una maravilla. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Vamos a hacer 2 minutos de receso y continuamos con la siguiente.